Pero pues cada uno de nosotros hemos entendido de que pues, de los diezmos, ahora lo hemos entendido que pues ha sido un fraude, un terrible fraude que todavía se sigue cometiendo y se va a seguir cometiendo, porque dice la Biblia que como dice, la raíz de todo mal es el amor al dinero. O sea, tal vez a veces algunos líderes entran con buenas intenciones, pero ya cuando empiezan a haber entradas, empiezan tal vez a distorsionarse y cada vez querer más y demandar más. Y de una vez le digo que el diezmo no está vigente, era para un grupo en específico y por razones específicas. No es de que, ok, pues ahora ese grupo pues no está haciendo su trabajo porque el templo no está, ahora pues cualquiera puede agarrar ¿cómo se le puede decir? Su ministerio. Sí, este era un ministerio especial para ese grupo especial y por esa razón el Eterno constituyó un diezmo para ese grupo, pero no es para todo aquel que quiera tomar ese. O sea, ese fue un fraude. No sabría decir cuándo empezó ese fraude, porque no creo que ese fraude venga de Roma, porque me parece que la Iglesia Católica no cobra los diezmos, me parece que no estoy seguro. Así que no sé dónde se inventó. Sí lo cobran el diezmo. Empezaron. O ya empezaron, saben que eso. No, anteriormente, pero después. Después, entonces probablemente de ahí vino y pues los protestantes, los que salieron de ahí, pues no lo quitaron, siguieron con eso. Bueno, pero antes de empezar quisiera que vamos a ver un video. Este video lo agarré del hermano Marcos Gamarra, un hermano muy bueno que también se lo recomiendo, aparte del hermano Iván. El hermano Marcos Gamarra es un muchacho argentino. Él estuvo enseñando acerca de los falsos profetas y puso un video. Mi hija Diana lo recortó y le pone algunas partes. Y vamos a ver cómo distorsionan y cómo aprovechan las gente. Está escuchando, a Dios no le importa cuánto gane, a Dios lo que le importa es cuánto siembras. Vamos a recoger esos 17,000 pesos. Vamos a recoger 19, 20, 30 mil. Y orar por todos. Pero yo no veo nada en el altar. Yo no sé y nunca he hecho esto, pero tienes 3 segundos para pactar una palabra, no para mí, para esta casa. Tú con el mínimo te puedes hacer millonario, hombre. Al pastor ya di. Bueno, quizá Dios te dice un poco más. Pero no me queda nada, no importa. Pero las empresas están fluyendo, las casas están fluyendo, la sanidad está fluyendo. Uno de estos días me enojé con Dios. Yo digo, Señor, y aquí yo dando toda la vida con la lengua de fuera, ganando almas, restaurando familia, ¿dónde están mis millones? Varón está sembrando su casa. Gloria al Señor. Escúchame bien lo que te voy a decir, sinvergüenza. Con dólar, a punta de dólar te meto al cielo. Claro que puedes dar en cheque. Los de 500 se ponen acá y los de 1,000 acá. Voy a estar llamando a los que quieren dar $10,000. Ustedes saben que yo soy el profeta de Jehová, soy el profeta Moisés y necesito que vengan 10 personas a traer de $1,000 aquí, 10, vamos. Dando ofrendas de $10,000. Millón de pesos, ven a mí del norte, del sur, del este o del bolsillo de este, pero ven a mí. Prepara el bolsillo. Todo sistema de gobierno tiene un sistema tributario. El sistema de tributo del cielo es el diezmo. Gracias por dármelo a mí, que yo te lo quito con los intereses. El pecado original del Edén fue el robar el diezmo. Jesús no se molestó, jamás se molestó porque lo haya negado Pedro. No se molestó porque Judas lo haya entregado, pero tiró las mesas por allá cuando ofrendaron mal. Si eso no me dice a mí que la ofrenda es importante, no me lo dice nada. Lo único que a Jesús descompuso fue una mala ofrenda. Lo descompuso totalmente. Diezma, está maldito. El que pierde cuando no diezma es usted. Si en la iglesia donde yo pastoreo entró 1,000 pesos de diezmo,
Son 500 para mí y 500 para la iglesia. Y yo no sé tú, pero yo prefiero deberle al lechero, no a Dios. Porque esta revelación me la dio el Señor. Cuando yo vi a este hombre cómo la llama le descubre, cómo están gusanos en su cuerpo, y gritaba: ¡ay, Señor! Pero yo le robé a Dios en mis diezmos, en mis ofrendas, le robé a Dios. No diezmaba, no ofrendaba. Cuando damos a Dios, no hay que hacerlo con tristeza, porque si usted le va a dar a Dios con tristeza, mejor no le dé a Dios nada, porque si le da con tristeza es como que le sigue robando a Dios. Si tú no diezmas, tú no crees que Él es real. Hermanos queridos, que viene boca. Acá está el pastor. ¿Sabe que Dios está demostrando en mí cómo cambié? ¿Qué crees que me dijo Dios? Construye una bodega en tu nuevo templo, a un lado, grande. Y le digo, ¿pero para qué? Construyela, hazla bonita. Dice, porque ahí vas a guardar los autos que te voy a regalar del año. Se vienen autos Ferraris, Lamborghinis y Rolls Royce que solo tú manejarás, pero será como una gratificación por obedecer en la construcción del templo. Y lo más loco que lo creí, y lo más loco es que ya acabé la bodega. A mí me enseñó un apóstol algo, me dijo: Cash, a la iglesia uno siempre lleva dos cosas: Biblia y chequera. La Biblia para que aprendas lo que Dios te va a decir, y chequera para que lo adores. Y chequera para que lo adores. Ahí está. Muy bien, mis hermanos. Esa es la tremenda manipulación que se... La tremenda manipulación que se ha generado en cuanto al diezmo. Lo han distorsionado, han abusado de la gente que va con un corazón sincero a las congregaciones. Y ustedes se dan cuenta cuando la persona va a una llamada iglesia, pues va con un corazón sensible. Entonces la gente se aprovecha de esa sensibilidad y a ver, toman esa ventaja, pero es triste, pero igual, el diezmo es un fraude. Como le decía, el diezmo fue constituido por el Eterno, sí, pero para un grupo de personas específicas y por razones específicas. En la Biblia hay tres tipos de diezmos. Estaba el diezmo para los levitas, el diezmo para las fiestas y el diezmo para los pobres. ¿Cuál de los tres diezmos cobran los pastores? No, muy probable que ni siquiera ellos saben, simplemente cobran un diezmo. Y quiero pensar que también muchos de ellos, hermanos, han sido engañados de este sistema. Muy probable, ellos están pensando que realmente sí se cobra un diezmo, aunque probablemente no saben, simplemente saben que los antepasados venían cobrando un diezmo. Alguien se le ocurre que pues tiene el don de pastor y abre una iglesia y pues ya en su mente sabe que los miembros tienen que ofrendar y diezmar pues para pagar las rentas y todo eso. Pero el diezmo, mis hermanos, nunca tuvo un fin para pagar biles ni para pagar salarios pastorales. El diezmo tampoco nunca fue dinero. El diezmo nunca fue dinero, porque el Eterno lo que quería era que hubiera equidad en el pueblo, no que alguien se enriqueciera a costillas de otros. Entonces, vamos a ver el primer tipo de diezmo. ¿Será que los pastores están cobrando ese diezmo? Vamos a ver el diezmo de los levitas y por qué el Eterno constituyó este tipo de diezmo. Así que primero vamos a ver que pues, los levitas ellos no tenían un territorio propio. A ellos no se les dio un territorio así como a Judá, a Benjamín y a todas las tribus. Entonces lo que el Eterno hizo es que Él los esparció en todo el territorio de Israel. Así que ellos no tenían un lugar propio. Así que ellos no compraban, no vendían y mucho menos se enriquecían. Lo que ellos hacían era
que ellos comían de lo que el Eterno había constituido como ofrenda para él, y de esa ofrenda él se la dio a los levitas para que de ahí ellos se mantuvieran. Así que vamos a ver el diezmo para los levitas. Vamos a ver si ese es el diezmo que los pastores reclaman. Así que vayamos a Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio 8, verso 1. Muy bien, ahí dice la palabra: cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo os... 18. Deuteronomio 18, verso 1. Ok. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrá parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas de Jehová y de la heredad de él comerán. Entonces, el Eterno había pedido que de sus ofrendas, el pueblo llevaba ofrendas para el Eterno en holocaustos. Entonces, de allí las tribus, o más bien dicho, la tribu de Leví se alimentaba. Ahora recordemos de que no todos los levitas trabajaban en el templo. Recordemos que ellos estaban esparcidos en todo el territorio. Así que por eso es que el Eterno constituye estos tipos de diezmos. Pero una vez más, no era para que el levita se enriqueciera, sino para que hubiera equidad en el pueblo. El pueblo tenía una responsabilidad, y era de mantener a esta tribu que no tenía una heredad, pero no era simplemente porque el Eterno quiso que esa tribu no tuviera heredad, sino porque esa tribu iba a trabajar en el templo, iban a ser sus ministros. Entonces, y es por eso que los pastores se creen que pues, ellos son los levitas del Nuevo Testamento, pero no. Los levitas, en primer lugar, ellos son levitas. Los pastores no son levitas, ellos se consideran gentiles. Los levitas no eran gentiles. Los levitas eran una tribu. Ahora, en los pastores ellos dicen que son gentiles, entonces no pueden ser levitas, no pueden cobrar el diezmo de levita. Las iglesias tampoco es el templo. En el templo se lleva a cabo otra serie de trabajos que en las congregaciones de hoy en día no se lleva a cabo. Ahora, los pastores no celebran la fiesta porque dice que es fiesta para los judíos. Entonces ellos no quieren ser judíos, pero sí quieren el diezmo de levita. Se dan cuenta las cosas que se hacen. Entonces es un montón de disparates que ahora uno se va a dar cuenta, se va dando cuenta de todas las incoherencias que los pastores han hecho por muchos años, por siglos. Ellos rechazan las fiestas porque no son para ellos, porque ellos son gentiles, son fiestas de judíos, pero si quieren el diezmo de levita, cuando ellos no son levitas, ellos son gentiles, y el diezmo era para la tribu de Leví. Entonces, el diezmo que se le daba al Eterno no era dinero, sino que era producto del campo y de la ganadería. Entonces, vemos ahí que dice el Eterno: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrá parte ni heredad en Israel, de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerá. Así que de lo que el pueblo le llevaba para el Eterno, esa era el alimento para la tribu de Leví. Levítico 27. Levíticos 27. Verso 30. Dice: y el diezmo, ahí está el diezmo de la tierra, no dice que sea dinero, ¿no? El diezmo de la tierra, así de la simiente, o sea, de la simiente está hablando de la semilla, o sea, del grano, del trigo, del maíz, de lo que producía o lo que cultivaban en los tiempos de Israel. Dice una vez más, el verso 30, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Entonces, el diezmo dice que era para el Eterno, pero ¿de qué era? No era dinero, mis hermanos. ¿Qué era? Era el fruto de la tierra y el fruto de los árboles. Entonces,
¿Cómo se llevó a cabo que ahora los pastores piden dinero? O sea, si realmente ellos quisieran el diezmo, lo que la persona tendría que diezmar es alimento y no dinero. Entonces, por supuesto que si la gente empezara a llevar alimento, pues dejarían de ser pastores. No sería lucrativo, entonces eso ya no conviene. ¿Para qué voy a hacer yo con tanta comida? Entonces, por supuesto que ahí entonces se demanda dinero, pero igual, el Eterno constituyó el diezmo como con fines lucrativos, sino para alimentar un grupo de personas que no tenían heredad. Y ese es el corazón del Eterno, que Él quiere, que en su pueblo haya equidad. Y es por eso que también le constituye otra clase de diezmo que vamos a hablar en un momento. Entonces dice, el diezmo de la tierra, de la simiente y de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Ahora, veamos el 32, verso 32. Y todo diezmo de vacas y de ovejas, de todo lo que pasare debajo de la vara, el diezmo será consagrado a Jehová, será apartado para Jehová. Entonces, una vez más, este diezmo que el Eterno pide para él, por supuesto que el Eterno no necesita nada de esto, ¿verdad? Esto lo estaba pidiendo para un pueblo que le estaba sirviendo, para un grupo de personas que le estaba sirviendo. Y de esto, personas como los que acabamos de ver, se aprovechan para decir que si no lo da, entonces está robando al Eterno. Y por supuesto que es una manipulación tremenda que al creyente común, al que simplemente va y se sienta en una silla de iglesia, pues lo atemoriza, porque ¿cómo es posible que nosotros seamos capaces de robarle a Dios? Entonces, esa es la manipulación, y luego tienen algo de carisma. Entonces, todo eso pero el Eterno no está demandando dinero, el Eterno está demandando alimento. Por ejemplo, cuando Él dice que probarme en esto, si no derramaré bendición sobre vosotros, y haya alimento. Cuando Él habla de alimento, está hablando realmente de alimento. ¿Qué pasa? ¿En qué contexto se leen estos versículos? Cuando se leen en las iglesias, probarme en esto, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos sobre vosotros hasta que sobreabunden. Ellos están diciendo, ellos están pensando de que la bendición, probarme en esto, que ellos piensan que el alimento que el Eterno está hablando es la palabra que ellos están diciendo como una prédica, pero el Eterno está hablando de alimento real, porque del alimento era que la tribu se alimentaba más aparte, no solamente las tribus, pero tanto el pobre como el huérfano, la viuda y los extranjeros comían de eso. Así que cuando Él habla de alimento, está hablando realmente de alimento y no de palabra, como los pastores dicen que y hay alimento en mi casa, y ellos están diciendo, pues tráiganos diezmos para que esta iglesia pueda continuar y siga habiendo alimentos, ya palabra. Ese es un fraude, no se está hablando de eso, se está hablando de alimento real, de lo que producía la tierra. Muy bien, entonces no es dinero, es fruto de la tierra y del ganado. Así que si los pastores quisieran el diezmo, deberían de aceptar. Y aparte no les corresponde, mis hermanos, porque una vez más, las iglesias no es el templo de Dios. El templo era otra cosa. Por ejemplo, el pueblo judío, ellos tienen sinagogas y ellos no piden diezmo. Entonces, ¿por qué los gentiles, los gentiles, los pastores gentiles piden el diezmo? Ya que los mismos judíos, que ellos eran parte de ese pueblo que vivieron la experiencia, bueno, no ellos, pero sus antepasados, de llevar el diezmo. Ellos no dijeron, bueno, no tenemos templo, pero tenemos sinagoga, sigan trayendo el diezmo, porque ellos no lo cobran, ¿sí? Porque ellos saben que ellos no son levitas, ellos saben que eso era para la tribu de Leví. Pero los sinvergüenzas gentiles, ellos sí que se creen levitas, pero no quieren guardar las fiestas. Entonces se dan cuenta las tremendas disparates que hay en las iglesias, y la manipulación que se ha generado en cuanto a esto. Pastores millonarios, y nunca van a decir basta, ya tenemos demasiado dinero, ya no traen. O sea, nunca un pastor le va a decir dejen de ofrendar o dejen de diezmar, ya tenemos suficiente. Jamás en la vida un pastor les va a decir eso.
Así que no tienen llenadero, siempre van a querer más, más y más. Cuando ellos predican de que lleven los diezmos para que por lo contrario estarían robando al Eterno. Entonces, ¿quién está robando aquí, mis hermanos? Los miembros de las congregaciones diezman. Pero ¿quién se está robando el diezmo? Los pastores están robando el diezmo porque no es para ellos. La gente diezma porque se les dice que diezmen. Pero el diezmo no es dinero. Entonces, si los pastores están pidiendo el diezmo es porque ellos se van a hacer responsables de repartirle a los necesitados. Entonces, ¿quién roba a quién? Ellos dicen que el pueblo está robando. No, ellos están robando al Eterno porque este dinero no es para ellos. El Eterno constituyó diezmos para los necesitados, para la tribu de Leví que no tenía heredad, para los pobres, para los huérfanos, para las viudas. Para eso constituyó el Eterno un diezmo. Entonces, no es el pueblo, no son las congregaciones los que están robando, son los pastores los que están robando descaradamente. Porque no les pertenece el diezmo a ellos. Ellos, si están cobrando, es porque se tienen que hacer responsables para repartirlo y ser equitativamente con aquellos necesitados. Entonces, ¿quién está robando aquí? Los pastores están robando al Eterno. Muy bien, entonces Deuteronomio 14, vayamos a Deuteronomio 14, verso 27, dice, y no desampararás a levita, era un mandamiento, no desampararás a levita, no desampararás a levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Así que este era un mandamiento. Recordemos, mis hermanos, que este era un mandamiento. Así que cuando en Malaquías el Eterno dice, ¿podrá el hombre robar al Eterno? Que dice, vosotros me habéis robado. Los ladrones de las iglesias dicen que los miembros están robando al Eterno, pero ellos lo están robando. Cuando el Eterno dice a través del profeta, ustedes me están robando en los diezmos y de las ofrendas, es porque el pueblo se había dejado la Torá y no estaba cumpliendo este mandamiento. Ellos se habían olvidado del pueblo levita y no estaban llevando los diezmos al templo. Por eso que el Eterno está diciendo, y vamos a ver después que ellos se habían olvidado de este mandamiento. Entonces por eso el Eterno dice, ustedes me han robado en los diezmos y las ofrendas, porque ellos se habían apartado de la Torá y se habían olvidado de levita, el cual dice aquí en el verso 27, y no desampararás a levita que habita en tus poblados, porque no tiene ni heredad contigo. Así que ese fue el problema con el pueblo, que ellos desampararon a levita, el cual era un mandamiento que tenían que tener cuidado de él. Entonces, hasta ahorita no hemos encontrado que sea dinero, o que los levitas tuvieran posiciones, o que los levitas compraran, o que los levitas vendieran, o que los levitas fueran ricos. Los levitas simplemente recibían lo que le pertenecía al Eterno y de ahí se alimentaban. Ellos no podían comprar, no podían vender y mucho menos enriquecerse. Entonces, una vez más, el diezmo es un fraude. Muchos pastores lo saben, tal vez otros son víctimas de este error, pero muchos lo saben y sin embargo siguen robando. Ellos están robando al Eterno, la gente común y corriente que está diezmando ellos. De hecho, mis hermanos, el diezmo que el Eterno pedía del fruto de las tierras, de los árboles y del ganado, era específicamente para alimentar al pobre. ¿Qué pasa en las iglesias? Hasta el pobre más pobre está obligado a diezmar. Cuando el diezmo era precisamente por esa razón, para que hubiera equidad en el pueblo, para que el pobre no tuviera necesidad. Para eso el Eterno constituyó el diezmo. Pero ¿qué pasa? Los pastores exigen el diezmo aún de los más necesitados, aún de las viudas, que para ellos era este diezmo. Los pastores exigen el diezmo hasta de los ancianos, que todos solamente están recibiendo el pago del
O sea, tan obligados. O sea, imagínense, mis hermanos, el pecado que están cometiendo los líderes religiosos, los pastores, robando al pueblo y robando a Dios. Porque los pobres, los ancianos, ellos no diezmaban. El pueblo no diezmaba. Los únicos que diezmaban eran los más favorecidos, aquellos que tenían granjas, que tenían tierras, que tenían ganado. Esos eran los que diezmaban. El pueblo común no diezmaba. Ellos no diezmaban. El diezmo era para que ellos compartieran de los bienes que los otros más favorecidos tenían. Por eso que ellos tenían que llevarlo al templo, ese diezmo. Pero ¿qué pasa? Los pastores exigen. Y yo les he dicho, mis hermanos, y lo voy a decir una vez más, nosotros por un tiempo no diezmamos, pero estábamos en California, teníamos 3 niños pequeños. Y yo ganaba el mínimo. Y me cayeron a la casa porque que diezmaran, que el Eterno era fiel y que Él iba a suplir. El Eterno es fiel y suple, pero, o sea, esa es una crueldad. Forzar a alguien que tiene niños pequeños, que gana el mínimo y todavía, como dice aquel señor, no importa, tú diezma. Pero es que no tengo, no importa, tú sigue diezmando. O sea, eso es una crueldad. Pero ellos van a tener un pago. Ellos van a tener un pago y no van a ser millones, ni van a ser carros, ni van a ser aviones. Ellos van a tener un pago y cuando ellos se arrepientan será demasiado tarde. Porque ellos están robando al Eterno. Entonces, no era dinero, sino que era producto del cajón. Muy bien, entonces... Números. Vayamos a Números 18. Números 18. 21. Dice, he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán la iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestras descendientes. Y no poseerá heredad entre los hijos de Israel. No poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos. Mas de los hijos de Israel que ofrecieron a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Entonces, esta era la razón por la cual... el Eterno constituye este tipo de diezmo porque los levitas no tenían heredad. Y vamos a ver una vez más, verso 21. Dice, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Entonces, el diezmo que el Eterno pide era para que el pueblo que estaba en el servicio, en el templo, pudiera comer de eso. Entonces, es por eso que pienso que esta es la razón por la cual los pastores exigen el diezmo, creyéndose que ellos son este tipo de ministros, o sea, que ellos son los levitas ahora. Es más, me suena que ellos se dicen que son los levitas espirituales, me suena, no estoy seguro si ustedes han escuchado algo así, pero no son levitas espirituales. Entonces si fueran levitas espirituales deberían de pedir el diezmo espiritual, pero no puede ser un levita espiritual y pedir dinero material. Ya otra incoherencia entre tantas incoherencias. Entonces no puede ser algo espiritual y querer pedir algo natural, algo material. No puede ser así. Así que el diezmo era para el levita. En el verso 23 dice más, los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. ¿Quiénes no poseerán heredad? Los levitas no tendrían heredad entre los hijos de Israel. Hoy en día los pastores tienen hasta aviones, mansiones. Bueno, ustedes han visto documentales donde hay pastores multimillonarios. Entonces el Eterno constituyó el diezmo para que lo acaparara a ciertos grupos de personas. El diezmo era para que hubiera equidad en su pueblo. Entonces, por supuesto que hoy en día no hay equidad entre si el pastor más
tiene, más quiere. Así que nunca va a tener llenadero, y hay muchos pastores multimillonarios, en vez de compartirlo con los necesitados, ellos exigen más. Tanto así que ahora, pues sí, tienen sus aviones privados. Mientras el pueblo está sufriendo de hambre, mientras el pueblo sufre, ellos siguen exigiendo el diezmo. Alguien dijo cuando, no sé si fue el hermano Gamarra, cuando el pastor tiene necesidad, se pide ofrenda. Cuando el pueblo tiene necesidad, se dice, vamos a orar por usted. Entonces, imagina, entonces, ¿cuál es el punto ahí? O sea, los pastores, para la necesidad de sus ovejas, ellos piden oración, muy llenos de fe, oran por el necesitado. Cuando ellos tienen la necesidad, no hay fe, sino vamos a levantar una ofrenda especial para el pastor. O sea, entonces, no hay equidad, simplemente se saca la ventaja en cuanto. Ahora, otra cosa, el diezmo era para el necesitado. ¿Qué pasa cuando hay una necesidad en la iglesia? No se saca de los fondos de la iglesia, sino que se pide una ofrenda especial para esa necesidad. Entonces, ¿quién está robando al Eterno? Los pastores están robando al Eterno. Los líderes están robando al Eterno. El pueblo no está robando al Eterno como lo hacen querer y hacerlo sentir mal para que sigan dando. Entonces, los líderes son los que están robando al Eterno, así, y por eso es que se ha tomado como una, ¿cómo se llama? Como franquicias, ¿verdad? O sea, usted levanta una iglesia, después se levanta iglesias pequeñas que diezmen para esta iglesia, y es una pirámide que se va levantando, y es por eso que hay tantos líderes ricos, porque saben que esto es un negocio muy lucrativo, y hay quienes sí tienen mucho éxito en cuanto a este negocio. Hay quienes, no sé por qué, no sé si no tienen esa gracia, o no sé por qué hay unos que son muy exitosos en cuanto a este negocio, que pueden levantar pirámides y ellos están en la cima, recibiendo los diezmos de todas las iglesias que son parte de eso, simplemente porque supuestamente tienen ¿cómo le llaman ellos? La cobertura, y entonces de allí, mis hermanos, es todo un fraude. Prácticamente el diezmo es un fraude. Muchos líderes saben que es un fraude y siguen haciéndolo. Y muchos que lo saben no tienen el temor, no creen en el Eterno. Simplemente lo que ellos han descubierto, que la religión es muy lucrativo. Aprovecharse de la ignorancia, del desconocimiento de las personas y de la sensibilidad que tienen cuando van a un lugar de reunión. Entonces, por supuesto que ellos aprovechan de esto, y es cuando, como vimos en este video, levantan ofrendas grandes, porque saben que el pueblo está vulnerable y pueden sacar lo más que pueden. Entonces el diezmo no era dinero, sino que era alimento, por la razón específica que esta tribu no tenía heredad, no tenía un territorio, así que el pueblo tenía que hacerse cargo de la tribu de Leví, porque eran los ministros. Los pastores no son levitas. Los edificios que ellos le llaman iglesia no es el templo de Dios, una vez más, no es el templo de Dios. Es un edificio en el cual se supone que va uno a reunirse para estudiar la Torah, pero no se estudia la Torah. Una sinagoga, mis hermanos, el judío no la considera el templo de Dios. Ellos consideran un lugar donde se reúnen para leer la Torah, simplemente, y no exigen el diezmo, que son hermanos de los levitas, de sangre. Y acá del otro lado del mundo, los gentiles, los paganos, exigen el diezmo que era de una tribu. Ahora ellos como que, ¿quién les dio el permiso? En otras palabras, ¿quién les dio el permiso de decir, ahora el diezmo, como ya no está el templo, no están los levitas, ahora nos pertenecen a nosotros? ¿Quién les dio esa autoridad para exigir un diezmo? Nadie. Es simplemente, como le digo, probablemente muchos son víctimas de este mismo fraude y ellos lo cometen, y muchos lo hacen sabiendo que es un fraude. Entonces, el diezmo es fraude, no es. Y el verso 24, porque a los levitas he dado por heredad el diezmo de los hijos de Israel.
que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Ok, entonces, no califican, los pastores no califican para este diezmo, primero porque no son levitas, y segundo porque el diezmo era producto del campo, no era dinero. Entonces no pueden ellos cobrar este tipo. Vayamos a Deuteronomio 14, Deuteronomio 14, verso 22. Dice, todos los que vinieran, Deuteronomio 14, estoy en números, perdón, Deuteronomio 14, verso 22. Ok, dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano. ¿Sí? ¿De qué es? Del grano. No es dinero, del grano que rindiere tu campo. Cada semana no, cada mes tampoco, cada vez que reciben el cheque no. Cuando una vez al año. Cada año. Una vez al año se diezmaba. Ahora, ¿por qué los pastores exigen el diezmo cada semana o cada quincena de acuerdo a cómo ustedes agarran su cheque? Esto era una vez al año, mis hermanos. Una vez al año llevaban el diezmo al templo. Entonces, definitivamente, el diezmo religioso de los pastores es un fraude al 100%. Porque el diezmo se hacía una vez al año. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Así que es un fraude. Entonces, ¿de dónde sacaron que el diezmo es de acuerdo a su cheque? Ahora, lo más tremendo, mis hermanos, de este fraude y de esta hambruna que tienen los pastores por estafar al pueblo, que cuando no solamente la gente diezma de su cheque semanal, pero también tiene expectativas que cuando tienen una ganancia extraordinaria extra, por ejemplo, vende una casa, vende un carro, los impuestos que ellos están esperando diezmo de eso también. Cuando realmente, cuando la persona diezma después de que ya pues pagó los impuestos, le cobraron los impuestos, ahora paga el diezmo a la iglesia. Si el gobierno le regresa porque ya usted pagó más impuestos de lo que debió haber pagado, o sea, ya no, si es que fuera un diezmo realmente que fuera legal, ya no tendría por qué pedir más de ese diezmo porque usted ya pagó el diezmo eso es algo que usted pagó extra al gobierno y el gobierno le está regresando. Pero sin embargo, ellos quieren parte de ese reembolso cuando ese dinero es suyo, 100%, porque usted ya pagó al gobierno y le pagó al pastor su salario. Así que ese dinero es suyo. Usted vende una casa que la compró con su dinero limpio, que ya pagó los impuestos a los dos lados, al gobierno y a la iglesia. Usted vende una casa, están esperando que usted pague el diezmo de esa casa cuando ese dinero es suyo al 100%. Entonces, y eso lo saben los pastores, que ese dinero ya es suyo, ya después de que pagó los impuestos allá y pagó los impuestos a la iglesia. Todavía están pensando que usted le va a dar diezmo de algo que ya no les, bueno, no les pertenece ni siquiera de su cheque, pero todavía siguen expectativos de que, ok, ahora va a haber más. Entonces, es todo un fraude. Pero sin embargo ya dimos cuenta que en este diezmo de levita, el pastor no califica. ¿Por qué? Porque era para una tribu, para un grupo en específico, por razones específicas. ¿Cuál era la razón? Que ellos no tenían heredad, ellos no tenían entrada, ellos no tenían ganancias, ellos no vendían, no compraban y mucho menos se enriquecían. Entonces, los pastores venden, compran y muchos de ellos se enriquecen. Entonces, por supuesto que no son levitas, no califican para el diezmo levita y aparte no era semanal, quincenal, era una vez al año. Entonces, es un fraude total, mis hermanos. Es un fraude que no tiene nombre, como lo han venido haciendo este sistema de
de religiosidad, usted puede poner el nombre que sea, pero es un fraude al 100%. Así que gracias al Eterno que hemos podido entender. Por supuesto que ya hemos pagado mucho como dije la otra vez, hemos generado una mentira, hemos comprado una mentira y la hemos comprado bastante cara. Si usted se pone a pensar todo el dinero que usted ha regalado por una mentira, primero porque es una mentira porque ellos no son levitas, punto. Segundo, porque su iglesia no es el templo. El diezmo se llevaba al templo para ese grupo de personas que no tenían heredad. Para eso se lleva el diezmo. Entonces, no califica para este tipo de diezmo. Así que, si ellos se están apoderando del diezmo levita, entonces no es el pueblo el que está robando al Eterno, sino los pastores lo están robando, porque ellos están pidiendo este diezmo que no le corresponde. Y si ellos fueran, que dijeran, bueno, yo voy a pedir el diezmo porque voy a hacer el trabajo que hacía el levita lo compartía con los necesitados. Ellos no comparten con nadie, al contrario, le piden al necesitado que traigan más diezmos. Entonces, por supuesto que no califican, no es de ellos, están robando al Eterno. Mejor que se arrepientan y que se pongan a trabajar. Ahora, mis hermanos, no estoy diciendo que sea malo, ¿verdad? Es bueno dar al necesitado. Si una persona, por ejemplo, ama a su pastor y este pastor es una persona que ya ha estado en el ministerio por años y es un anciano, está bien, hay que apoyarlo. O sea, tal vez esté en un error todavía porque no está guardando Torah, pero sin embargo es una persona que tiene buen corazón y que simplemente el Eterno todavía no le ha abierto el entendimiento y sigue predicando en contra de la Torah. Pero es una persona que es sincera. Muy bien, sí se le puede ayudar, no estoy diciendo que no se le puede ayudar, pero no algo obligatorio que tienes que dar el 10%. O sea, usted, una persona como nosotros, podemos dar ponerlo como un límite, decir, ok, yo le voy a dar el 5% a este ministerio, porque enseña Torah o por lo que sea, o porque este pastor es una persona muy buena que tal vez está en su desconocimiento, pero es una persona leal, tiene buen corazón. Yo le voy a dar el 15% de mí. Está bien, o sea, no, pero no es algo que se lo exijan, pues. Y mucho menos que lo amenacen de que está bajo maldición porque le está robando a Dios. Eso es el grave error de que los pastores usan esta palabra, que aquel que no diezma está bajo maldición porque le está robando a Dios, cuando ellos son los que están robando a Dios, porque no les pertenece el diezmo. No es para ellos. Entonces, no estoy diciendo que sea malo, es bueno ayudar al necesitado, especialmente si ustedes, por ejemplo, conocieran un ministerio, que saben que es un buen ministerio, que enseña la palabra, y dicen, bueno, ¿por qué no yo puedo ayudar a este ministerio con el 3% o sea, es nada más por decir una cantidad, no que, constantemente tiene que ser, si gano 135 tengo que sacar hasta los centavos. O sea, es una cantidad nada más como un límite, ¿no? Para decir, pero es bueno dar. No estoy diciendo pero no como exigencia, no como una regla que tienes que darlo y si no estás bajo maldición. Así no. Pero sí es bueno dar. Es bueno dar, especialmente, como digo, sabemos que hay otras personas que ven las enseñanzas. Es bueno. Si aman a su pastor, ¿por qué no? O sea, pueden darle, pero por supuesto que el diezmo no es bíblico. Al contrario, lo que ellos están haciendo es antibíblico, porque el pobre, las viudas no están obligados a diezmar y ellos los obligan diciéndoles que si no diezman están bajo maldición. Eso es lo grave de los pastores que exigen el diezmo que no les corresponde. Entonces el diezmo de levita no califican los pastores para el diezmo levita porque no son levitas, no tienen el templo estaba en Jerusalén y los diezmos se llevaban al templo específicamente para los necesitados. Entonces los pastores están robando al Eterno, que lo que deben de hacer es arrepentirse y dejar de cobrar el diezmo, pero sí, porque no enseñar la manera correcta, o sea, las ofrendas sí, porque podemos ver que así ofrendaban. Por ejemplo,
aquella que era una viuda que dio 2 blancas y el Mesías dijo, de cierto, ella y el Señor estaba mirando que muchos ricos sacaban mucho dinero y daban en las ofrendas, y una mujer puso solamente 2 blancas y dijo, esta mujer ha dado más que esto porque ella dio de su pobreza, mientras que los ricos dieron de lo que les sobraba. Entonces es bíblico ofrendar, pero algo que nazca de lo que usted desee, no de algo que tiene que hacerlo, es algo que sale de su corazón. Y si se dan cuenta, Pablo nunca pidió diezmos. Entonces, ¿el diezmo es vigente? Como dice Alucín, por supuesto que no. Eso era bajo la ley. Y Pablo no nos dijo que diezmáramos, eso no dice, ¿verdad? Había de decir, por supuesto que no, ya eso era bajo la ley. Y Pablo no nos dijo que diezmáramos, pero pues, por supuesto que eso no les conviene. Simplemente cuando quieren distorsionar la palabra, ahí se dice, Pablo dijo que esto se hace así. Muy bien, entonces ya, no califica. El diezmo no es para los pastores, el diezmo no es bíblico, así que es un fraude, están robando. Ahora, ¿será que el segundo diezmo era para las fiestas? Pues tampoco califican. ¿Por qué? Porque ellos no celebran las fiestas. Entonces no pueden pedir el diezmo que era para las fiestas, porque ellos dicen que las fiestas son fiestas de judíos. Pero entonces, ¿cómo piden el diezmo de los levitas? ¿Se dan cuenta? O sea, no celebran las fiestas porque son fiestas de judíos, pero el diezmo de los levitas, eso sí lo están pidiendo. Bueno, entonces, por supuesto que el diezmo para las fiestas tampoco califican, porque ellos no celebran las fiestas, ellos no son judíos, ellos son gentiles, así que tampoco califican para los diezmos de las fiestas. Así que eso fraude. Entonces, vayamos a Deuteronomio 14, verso 22 y 23. 22, verso 23. Ok. Deuteronomio, perdón, 14. Deuteronomio 14, verso 22. Okay, es lo que acabamos de leer. Dice, indiscutiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Sí? Verso 23. Y comerás delante de Jehová tu Elohim, en el lugar que él escogiere, para poner allí su nombre. ¿Y qué es lo que van a diezmar? El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Elohim todos los días. Entonces, ¿para qué era este diezmo? Dice, vamos a ver una vez más, porque muy probable no nos hemos dado cuenta. A verso 23. Dice, y comerás delante de Jehová. ¿Dónde? En el lugar que él escogiera. Entonces, el Eterno escogió un lugar donde, ahora, el hecho de comer, y ahorita vamos a ver, está hablando acerca de las fiestas, cuando uno subía a Jerusalén, y entonces precisamente para eso era este diezmo, para que no solamente ellos comieran, pero que hubiera para todo el pueblo y pudieran celebrar las fiestas con alegría, ya que estas fiestas son fiestas en las cuales debe haber regocijo, y todos deben de participar de estas fiestas. Así que en el verso 23 dice, y comerás. Sí, porque el diezmo de el levita lo llevaban al templo, era para el pueblo, para los levitas. Pero aquí en esta dice, y comerás. El que lo llevaba podía comer de este diezmo, porque era el grano, y era aceite, era vino, y era todo para tener regocijo. Entonces, comerás delante de Jehová tu Elohim en el lugar que él escogiere. Ya sabemos lo que él escogió fue en Jerusalén, para poner ahí su nombre. Entonces, esto se menciona cuando él, antes de que estuviera el templo, donde pusieron el tabernáculo, ese era el lugar que el Eterno escogía, y ahí tenían que hacer las fiestas, donde quiera que él escogía para poner su tabernáculo. Cuando se hizo el templo, por supuesto que él escogió Jerusalén, y allí era donde todo israelita subía 3 veces al año
a celebrar las fiestas. Y dice, y comerás pues delante de tu Elohim en el lugar que le escogiere para poner ahí su nombre. Y dice que el diezmo del grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Elohim todos los días. Entonces este diezmo era para las fiestas, al igual que el diezmo de los levitas. Ambos diezmos se llevaban al templo, ¿sí? Ya que el diezmo de los pobres ese no se llevaba al templo, ¿sí? Eso se quedaba en las ciudades, pero tanto el diezmo de levita como el diezmo para las fiestas se llevaban al templo, uno porque era para el alimento de los levitas y el otro era para que hubiera regocijo en el pueblo, mientras para que pudieran todos celebrar las fiestas. Ok, Deuteronomio 16, versículo 16, dice, entonces, sí, dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Elohim en el lugar que él escogiere. Entonces dijimos que él dijo que llevara el aceite, el vino y el grano al lugar que él escogiere. Entonces aquí está diciendo, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Elohim en el lugar que él escogiere. En las fiestas solemnes de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, o sea, Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Entonces, ese era el lugar del que el Eterno escogía, y todos tenían que llevar esos diezmos para que el pueblo pudiera celebrar juntamente con ellos, para que el necesitado, mis hermanos, las viudas, los huérfanos y los extranjeros pudieran participar y celebrar las fiestas. ¿Sí? Entonces, este diezmo no era para el levita, sino que se llevaba al templo, pero era para que todos pudieran celebrar las fiestas. Ok, Deuteronomio 14, regresamos a Deuteronomio 14, verso 24. 24 dice, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, o sea, está hablando del diezmo, por estar lejos. Recordemos que que 3 veces al año tenían que subir a Jerusalén. Entonces dice, si el camino estaba muy largo que no pudieran llevar sus diezmos, porque el lugar estaba muy lejos, dice, el lugar que Jehová tu Elohim hubiese escogido para poner ahí su nombre, cuando Jehová tu Elohim te bendijere, entonces lo venderás. O sea, lo vas a vender y vas a traer dinero. No era dinero. Recordemos que no se trataba de dinero. Pero el Eterno dice, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, no al pastor. No se lo des al pastor, guárdalo en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Elohim escogiere. Y darás el dinero al pastor, no, sino lo darás por todo lo que desees, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra y por cualquier cosa que deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Elohim, y te alegrarás tú y tu familia. Entonces, el mandamiento era que si estaba lejos de donde el Eterno hubiera escogido para poner su nombre, en otras palabras, donde él había escogido para sentar su tabernáculo, que después sabemos que se construyó el templo, en el cual si los israelitas vivían lejos y era demasiado que tenían que llevar, vendían ese producto y ya estando en Jerusalén compraban lo que ellos querían para celebrar las fiestas. Compraban ganado, semilla, aceite, sidra, todo lo que tuviera que ver con comida, pero no es que ellos vendieran el producto y le llevaran el dinero al sacerdote. No, ellos mismos hacían las compras y compraban las cosas que ellos querían para regocijarse delante del Eterno y compartir con los demás. Así que no era dinero. Entonces los pastores, ¿por qué exigen dinero? ¿Por qué exigen dinero? Cuando lo que el Eterno mandó es que llevaran alimentos. Inclusive si estaba demasiado lejos que no podías llevar el diezmo, se te daba permiso que vendieras el producto, pero que no llevaras el dinero al sacerdote, sino que usted mismo comprara el producto para que se pudiera regocijar en la fiesta delante del Eterno y pudiera compartir con los demás. Así que no era un dinero para el sacerdote.
No, entonces entendemos que el diezmo, una vez más, es un fraude. Están robando al Eterno. Lo que deben ser los pastores arrepentirse, pedirle perdón al Eterno. Y cuando estoy diciendo pedirle perdón al Eterno es que regresar a la Torah, regresar a su palabra. No simplemente como hacen un show de llorar, perdóname Señor, y piensan que con decir perdóname el Señor ya lo perdonó. Eso no significa si perdóname, sí, ya me perdona, no. El hecho de que alguien pide perdón no significa que automáticamente el Eterno te perdona. Así que lo que debe hacer son los pastores es arrepentirse, regresar a la Torah, enseñar Torah, y así a ver si así el Eterno tiene misericordia de ellos, porque están robando al pueblo y están robando al Eterno, porque el diezmo que el Eterno pidió no era para que el pastor pagara biles o se comprara su carro o que se comprara casa, y mucho menos enriquecerse. ¿Sí? El diezmo era para que comieran y para que el pueblo que tuviera hambre también pudiera participar de estos diezmos. Jamás va usted a mirar, mis hermanos, que cuando hay una necesidad en una iglesia, el pastor diga saquen del diezmo y compartan con esta persona necesitada. ¿Qué es lo que van a hacer? Pedir una especial. Sí, ¿verdad? Una extra. Pedir una ofrenda especial. Jamás van a decir saquen de los diezmos que están en el banco y ayuden a esta familia. Jamás en la vida usted va a escuchar que un pastor diga que saquen de lo que ya tienen ellos guardados en el banco, que lo saquen para ayudar a un necesitado. O vamos a orar. O vamos a orar para que el Señor supla. Pero ¿qué pasa cuando ellos tienen la necesidad? Una ofrenda especial. Entonces hay un desequilibrio monumental. O sea, es una exageración lo que los líderes religiosos hacen a expensas de que llevan una palabra del Eterno, y la gente pues está comprando. Y nosotros la compramos por mucho tiempo. Nosotros compramos esa mentira por mucho tiempo. Nosotros estamos pagando ese diezmo que no le pertenecía, pero sin embargo, en nuestro desconocimiento lo dimos y lo dábamos de todo corazón, y sentíamos que si no lo dábamos, estábamos robando al Eterno, porque eso es lo que nos estaban diciendo. Pero ahora saben que, mis hermanos, ustedes nunca roban al Eterno. Los pastores siempre han estado robando al Eterno, porque ese dinero no es para ellos, es para el necesitado. Entonces, sí, una vez más, que se arrepienta. Entonces, el diezmo de levita no es para el pastor, porque no son levitas, son gentiles. El levita no era un gentil, el levita era el pueblo del Eterno. Los pastores se mofan de que ellos no pueden guardar las fiestas del Eterno, porque las fiestas del Eterno son para judíos. No califican porque no las celebran, porque es para judíos. Entonces no califican por ninguno de los dos diezmos. No son levitas y tampoco celebran las fiestas. Entonces, una vez más, que mejor dejen de pedir, de robar al pueblo, y que se pongan mejor a estudiar la palabra del Eterno, la Torah, y que enseñen lo que tanto ellos odian, ¿sí? Porque si se dan cuenta, los pastores odian la palabra, lo que es la palabra. Cuando yo digo palabra del Eterno, estoy hablando de la Torah, porque esa fue palabra que salió de su boca. Así que lo que deben de hacer es arrepentirse y predicar la palabra del Eterno. El tercer diezmo era para los pobres, precisamente para los pobres, porque el Eterno, una vez más, es lo que quiere en el pueblo, que haya equidad. Así que no haya uno que se haga millonario y que los otros estén acá padeciendo hambre. Entonces los que estaban más favorecidos, que tenían bienes, ellos tenían que compartir. Era un mandamiento, tenían que compartir con los necesitados. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? ¿Acaso se le respeta al necesitado? Usted, mi hermano, yo sé que usted apenas la está haciendo para pagar sus biles, no tiene que diezmar. No importa, usted diezme. Pero es que no tengo, no importa. Usted siga diezmando, el Señor va a suplir. O sea, es un descaro, son sinvergüenzas en lo que son. Los pastores son unos sinvergüenzas que están robando al Eterno, están robando al pueblo, están robando al Eterno. Y mejor que se arrepienten y dejen de estar robando. Ok, el tercer diezmo era para los pobres, y vamos a Deuteronomio 14 una vez más. Deuteronomio 14, verso 28, dice: ahora, este diezmo, mis hermanos, este diezmo para los pobres se hacía una vez cada 3 años. ¿Sí? Se hacía una sola vez cada 3 años. Así que, pues tampoco sería para los pastores, pues se imaginan, cada 3 años, ahí no, mejor dejo mi pastorado, así no me conviene. Pues yo digo que sería lo mejor, ¿verdad?
la razón por la cual están pastoreando una iglesia es porque hay diezmos, pues mejor que la dejen, ¿no? Porque los diezmos no son para ellos. Ok, entonces el diezmo para los pobres, dice en el verso 28, a fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Entonces este diezmo no se llevaba al templo, este se guardaba en las ciudades, porque ya que los levitas estaban esparcidos en todo el territorio, muy probable que ustedes, si no ahorita lo vemos, había 48 ciudades de los levitas. Entonces el diezmo de cada 3 años, que era para el pobre, se llevaba a esas ciudades. Okay. Entonces dice, una vez más, el verso 28, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero. Ahora, el extranjero no está hablando de cualquier extranjero. Ya la otra vez estuvimos hablando, mi hermano Daniel, de que había 2 tipos de extranjeros. Sí, el ger es un extranjero que se asimila al pueblo, o sea, que guarda la Torá, que sigue las leyes. Es como ¿quién era la moabita? Que dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. O sea, se hacen parte del pueblo. Ese es un ger. El otro era un ¿cómo le dije que se llamaba? Se me olvidó el nombre, no me recuerdo, pero ese extranjero era simplemente Toshav. El Toshav era un simple extranjero que no respetaba la Torá, era una simple persona que estaba entre ellos, pero que no guardaba Torá. A esos extranjeros, por supuesto, que no se está hablando de ese tipo de extranjeros, sino que, por ejemplo, aquí dice, y tu extranjero, dice verso 29, y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero. Si usted va al extranjero, es un ger, ¿verdad? Entonces, un ger sí era un extranjero que guardaba Torá, que hacía todo lo que el pueblo hacía, que se había asimilado al pueblo. Entonces ellos sí podían venir y ser parte de este diezmo. El extranjero, el huérfano, la viuda que hubiera entre tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que Jehová tu Elohim te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Así que muchas veces nosotros pensamos de que, bueno, es bíblico ayudar al necesitado, sí, pero vamos a mirar qué clase de necesitado es, ¿verdad? O sea que en la palabra habla de un extranjero, pero no está hablando de un otra vez que se me fue la palabra. Toshav. No está hablando de un extranjero, de alguien. Por ejemplo, yo no puedo ayudar a un alcohólico, a un drogadicto. ¿Sí? Yo lo que voy a ayudar va a ser a una persona que esté necesitado, pero que es una persona que está guardando la palabra de Dios, un hermano. ¿Sí? Un hermano que está necesitado, a ese es el que voy a ayudar. No voy a ir a ayudar a la gente en la calle para que ellos sigan blasfemando el nombre del Eterno. A esas personas no se le ayuda. Se le ayuda a nuestros hermanos, a aquellos que honran al Eterno, a esos. Así que al extranjero, al ger, a ese sí se le ayuda, a la viuda, al huérfano y a los levitas. Entonces, este diezmo que se hacía una vez cada 3 años, no se llevaba al templo, sino se quedaba en las ciudades de los levitas, para que ahí pudieran, tanto el levita como el extranjero, la viuda y el huérfano que vivía en esa ciudad, pudieran comer de este diezmo. Entonces, una vez más, nuestro Padre Eterno es un Elohim sabio, misericordioso, que pide como mandamiento a aquellos que son favorecidos, que tienen para ayudar al necesitado, que ellos, para que haya equidad, y no, porque si el rico que tiene no comparte, se hace más rico y el pobre se hace más pobre. Entonces, como mandamiento, el Eterno pide que el diezmo, para que puedan ayudar al más necesitado, para que haya equidad.
Bien, entonces, por supuesto que en las iglesias no hay este tipo de equidad, ¿no? El pastor se hace más rico y el pobre pues se queda igual pobre o tal vez más pobre, porque el poco dinero que ganas, en vez de compartirlo con tu familia, se lo das para que lo pongan en el banco de la cuenta del pastor. Por supuesto que el Eterno no demanda este tipo de diezmo. Una vez más, el diezmo es un fraude que están robándolo. Nos robaron por mucho tiempo y robaron al Eterno y lo siguen robando. Entonces, este diezmo pues tampoco no puede el pastor decir que va a cobrar el diezmo del pobre, porque entonces el pobre no tendría que diezmar, sino al contrario, simplemente diezmarían a aquellas personas que, digamos, que tienen más, que están económicamente bien, que no necesitan de otros. Entonces, pero por ejemplo, personas como nosotros pues no diezmaríamos, porque pues, apenas si la estamos pasando. Entonces, y al contrario, aquellos que tienen dinero, y el diezmo de los pobres sería para compartirlo con todos ustedes que no están así de favorecidos. Pero ¿qué pasa? Hasta el pobre más pobre está obligado a diezmar, ¿sí? Inclusive los muchachos que apenas empiezan a trabajar, móchate con el diezmo. No es bíblico, es un fraude. Es un fraude, por cualquier forma que lo vean, es un fraude. Aquí, porque entonces el diezmo, una vez más, no es para hacer rico al líder, sino para que haya equidad. Entonces, y esto me di cuenta y empecé a analizar cuando empezamos a tomar las clases allá con aquella hermanita Flor. Y yo miraba a esta hermanita que apenas la hacía y era cuando ya empezaba a cuestionar muchas cosas. Y ¿por qué esta hermana diezma si está tan necesitada? Y ahí pues empecé a cuestionar y por eso se me vino a la mente, porque ella nunca debió haber diezmado. Sin embargo, por supuesto, los hermanos, bueno, hay muchos ancianos en la iglesia que no deberían de diezmar de su seguro social, y al contrario, deberían de darle. Entonces no puede que ellos estén pidiendo este diezmo de los pobres, porque entonces el pobre no tendría que diezmar, y lo que ellos agarran de diezmo tenían que dárselo a los pobres, pero sin embargo se quedan con él. Entonces tampoco este diezmo sería para los pastores, así que también sería un fraude. De Deuteronomio 26. Deuteronomio 26, verso 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero. Una vez más, el extranjero es un ger, no es un cualquier extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Entonces, una vez más, este tipo de diezmo no se llevaba al templo. El único diezmo que se llevaba al templo era el de las fiestas y el de los levitas. El tercer diezmo, que se hacía una vez cada 3 años, ese diezmo se quedaba en las ciudades levíticas para que el pueblo, el menos favorecido, pudiera tener parte de este diezmo. Entonces, una vez más, el Eterno es misericordioso, es sabio, y por eso que Él había pedido este tipo de diezmo a los más favorecidos, para que hubiera una equidad. Entonces, hermanos, ninguno de los 3 diezmos los pastores deberían de pedirlo. Una vez más, primero, no son levitas. Ellos se llenan la boca de que son gentiles, que de nosotros ni siquiera deberíamos guardar las fiestas porque no somos judíos. No guardan las fiestas porque son fiestas judías. Quieren el diezmo de los levitas. No califican porque no son levitas, son gentiles. Y sus edificios no es el templo del Eterno. Una vez más, los judíos en sus sinagogas, ellos no piden el diezmo. Esa sinagoga es para ellos donde van a leer la Torah, a leer la Biblia. Es lo que se supone que nosotros hacemos cuando vamos a una iglesia. Ese sería el principal motivo, leer la Torah, leer la Biblia. Pero sin embargo, ¿qué es lo que se hace? Todo un show, todo un programa. La entrada, la música suave, la prédica, los diezmos y las ofrendas. Entonces,
no califican para esta, no califican para de las fiestas porque no guardan las fiestas, no pueden pedir el diezmo de algo que no están guardando, de algo que no creen, no pueden pedir el diezmo de las fiestas porque no las guardan. El diezmo de los pobres tampoco, porque el pobre no debería estar diezmando y sin embargo exigen el diezmo del pobre. Ahora, las ofrendas. Por supuesto que las ofrendas digamos que sí son bíblicas, porque en Lucas donde estaba mirando que el Señor miró a esta mujer y no reprendió porque estás ofrendando, sino que dijo, esta mujer ofrendió más que los ricos. Entonces digamos que las ofrendas, pero son ofrendas voluntarias, y de hecho Pablo también pedía ofrendas, no para él. ¿Para quién eran las ofrendas? Para los pobres. Pero no cualquier pobre, dice, para los santos que están en Jerusalén. Para eso había pedido él ofrendas. Y de hecho dice, cada primer día de la semana parten algo en su casa para cuando yo vaya, y dice aquel señor, que dice que cuando vayas el domingo a la iglesia, no. Entonces Pablo sí pedía ofrendas, pero no para él, sino para los necesitados, para los pobres, pero no cualquier pobre, sino para los santos de Jerusalén. Entonces sí, digamos que sí es bíblico ofrendar con un buen motivo, si hay una organización donde se ayuda al necesitado. Por supuesto que no una organización donde se ayuda al drogadicto, al alcohólico. Mejor se lo damos a los niños de San Juan, porque por lo menos son pequeñitos, que ellos no saben nada. Entonces, en mi caso, si yo tengo dinero y puedo dar a un lugar de recuperación de personas que están en drogas, en alcohol, y tengo por otro lado donde hay niños que yo se lo doy a los niños que no han experimentado la vida, que no han tenido la oportunidad. Los de acá ya tuvieron su vida y probablemente se equivocaron, pero ya fueron mayores, ya tuvieron pero acá son niños. Yo le daría a los niños, ¿verdad? Pero digamos que las ofrendas son más bíblicas. Vayamos a Lucas. Vamos a ver Lucas. Lucas 21. Lucas 21, verso 1. Dice: levantando los ojos, está hablando del Mesías, levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo su sustento que tenía. Entonces podemos ver que digamos que son bíblicas las ofrendas, pero una vez más la viuda, esta mujer, no estaba diezmando. ¿Qué estaba haciendo? Estaba ofrendando, y nadie la obligó, ella dio de su propio corazón lo que ella tenía. Entonces digamos que ofrendar es bíblico, y que uno puede ofrendar de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a lo que usted desea ofrendar para algún ministerio. Pero una vez más, ella no estaba diezmando, ella ofrendó. Ahora, Malaquías. ¿Qué pasa con Malaquías? Es el versículo de oro. Es el versículo que los pastores usan para manipular. Es el anzuelo más eficaz para meter temor. Bueno, usted sabe, porque usted ha estado en estas congregaciones. Es el versículo de oro que ellos usan para manipular. Veamos qué dice Malaquías. Malaquías 3, verso 8. Verso 8 dice: ¿robará el hombre a Dios? ¿Sí? Pues vosotros me habéis robado, dice el Eterno. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas.
Y este es uno de los versículos en el cual cuando un pastor va a predicar del diezmo para manipular al pueblo de que tiene que ofrendar, porque dice, robará el hombre a Dios, pues ustedes me habéis robado. ¿Cómo? En sus ofrendas y sus diezmos. Y empiezan a decir, por cuanto ustedes no diezman, es por eso que no prosperan. Por cuanto ustedes no ofrendan, es por eso que están en enfermedades. Por cuanto ustedes le están robando a Dios y Él ha permitido que el devorador venga y robe lo que ustedes no le quisieron dar al Eterno, a Dios. Es la manipulación. Pero sin embargo, mis hermanos, siempre llegamos a lo mismo. Si tan solo fueran un versículo atrás, se darían cuenta de qué está hablando el Eterno. Veamos el versículo 7. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado. ¿De qué se habían apartado? De mis leyes. ¿Por qué no predican eso? No conviene. Sí, de mis leyes y no las guardaste. Entonces, recordemos pues que uno de los mandamientos era que no desampararan al levita. Entonces el Eterno está diciendo que desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí es teshuvah, recuerden, shu, o sea, regresar para atrás, regresar a la Torah. Entonces, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volver? En otras palabras, ¿de qué debemos de arrepentirnos? Porque ahí donde dice volveos es shu. O sea, ¿de qué nos tenemos que arrepentir? Entonces, volveos a mí es volver a la Torah. Ellos se habían apartado. Entonces los pastores no dicen simplemente, ven el verso 8 y dice, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. ¿Pero por qué lo estaban robando? Porque se habían apartado de la ley. ¿Por qué no enseñan? Regresen a la Torah. ¿Por qué no enseñan eso? Simplemente enseñan, ustedes están robando a Dios. Pero no enseñan el verso 7 que dicen, tienen que regresar a la ley. ¿Por qué? Porque ellos no creen en la ley, pero sí creen en el diezmo. Ahí está el problema. Es exactamente, mi hermano, exactamente. No ley, pero sí diezmo. Simplemente vayan, como siempre hemos dicho, un versículo atrás o un versículo adelante y se darán cuenta el punto en el cual se está hablando. En este caso, robar. ¿Por qué el hombre está robando al Eterno? Porque era un mandamiento que no desampararan al levita. Simplemente vayan un versículo. Jamás han escuchado que el pastor vaya un verso más para atrás. Simplemente ven el verso 8 y para adelante. Y el 9. Y el 9, exactamente. El 9 dice, malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Maldito con maldición por no haberme dado los mandamientos. Entonces, mis hermanos, una vez más, ¿quién está robando al Eterno? Los pastores están robando al Eterno porque están quedando con el diezmo de los levitas. Aquí dice, ustedes se habían apartado de las leyes. ¿Por qué? Porque ellos habían desamparado a los levitas. Y proteger al levita era un mandamiento. Ellos se habían apartado de sus leyes y ya no estaban diezmando, llevando sus diezmos al templo. Que era el diezmo, no era dinero, era lo que ellos cosechaban de sus tierras, de sus ganados, de sus vacas. Eso tenían que llevar al templo para que los levitas comieran y no lo estaban haciendo. Y el Eterno dice, vosotros se habéis apartado de mis leyes. Y por eso ellos habían dejado de proteger al levita, al pobre y a la viuda. Pero eso no se predica. Olvídense del versículo 7, no, esto no es para nosotros, pero el diezmo sí traigan para acá. ¿Se dan cuenta de la manipulación, mis hermanos? Pero eso sí, el verso 9, hermano, eso sí lo dice, porque yo Jehová, verso 9, maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y el 10, traer todos los diezmos al alfolí. Ahora, el alfolí, mis hermanos, no es esa bolsita que pasa, esa bolsita es una herencia de Roma. Esa bolsita no es el alfolí. El alfolí eran bodegas para que llevaran el grano al templo. Ese era el alfolí.
Pero ¿qué pasa con los pastores con su bolsita? Traigan el alfolí, pasen a recoger las ofrendas y los diezmos. Ese no es un alfolí. Ese es herencia católica para recoger las ofrendas. Pero el alfolí era una bodega donde tenían que llevar el grano. Entonces, traer los diezmos al alfolí. O sea, no dinero, no la bolsita esa, sino el grano, y póngalo en las bodegas y haga alimento, no palabra, alimento, o sea, para que comas, no palabra que dice, no, que probablemente esto dice, trae los diezmos al alfolí y haga palabra en mi casa. Para esa palabra prefiero que no haya palabra, porque ¿qué es lo que? Pura manipulación. Esa palabra mejor que ni traigan palabra, porque dice y haya alimento. Se están refiriendo de que haya prédica, de que haya palabra en la iglesia, de que, porque si no diezman y no ofrendan, este edificio se va a cerrar y ya no va a haber palabra, ya no va a haber alimento. No, está hablando de alimento natural, físico, comida, que haya alimento en mi casa. Traer los diezmos, traer todo el grano, todo el ganado, todo el fruto de los árboles, tráiganlo a la alfolí, a las bodegas, y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y luego, verso 11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador. ¿En qué contexto ustedes han escuchado este versículo? Con el verso 11, ¿en qué contexto? Con el 8. Claro, que si usted ofrenda, si usted diezma, entonces el Eterno reprenderá al enemigo y entonces todo le va a ir bien. Pero si no diezma, entonces el devorador vendrá y le robará lo que usted no ha dado. Y no sé si miraban en el video una de las ladronas esas, dice que tuvo una visión mentirosa, que tuvo una visión que Dios le dio, donde miró a esta persona y que dice, ay, pero es que yo le había robado a Dios en mis diezmos y mis ofrendas, y hacía todo un show. Es una ladrona que si no se arrepiente, pues al lago de fuego por ladrona, por mentirosa y porque está robando al Eterno. Pero no se refiere que si usted ofrenda y diezma, el Señor vaya a reprender, sino que Él está diciendo al pueblo que Él reprendería al devorador, o sea, a la langosta, a todos los bichos que se comen, las plagas, en otras palabras. Él reprendería las plagas para que el fruto se diera. Pero los pastores lo tuercen todo para hacer pensar de que ellos tienen la autoridad para reprender al demonio, no sé a quién, para que a usted le vaya bien. Entonces, mis hermanos, por supuesto que hay una gran manipulación en cuanto a los diezmos. ¿Es bíblico? No, no es bíblico. ¿Por qué? Porque los pastores no son levitas, no celebran las fiestas y tampoco lo reparten a los pobres. Están robando. El pueblo no roba, ellos son los que roban. Son unos ladrones que mejor que se arrepienten o hagan algo, porque si siguen así, pues ya sabemos su destino de ellos. El lago de fuego, por ladrones, por mentirosos, por manipuladores, y como dice un hermano, siervos de Mamón, que simplemente están queriendo robar el dinero al pueblo, hacerse ricos con esta bendición que era para un pueblo específico, por razones específicas. ¿Quién les dio la autoridad de ellos a adueñarse del diezmo? Ni siquiera nuestros hermanos judíos en sus sinagogas piden el diezmo, pero los pastores que son gentiles, que son paganos, que no guardan Torah, que no guardan las fiestas, ellos sí exigen el diezmo, están robando al Eterno. No es bíblico, es un robo con mano en Biblia. No, con Biblia en mano. No es un robo con pistola en mano, pero es un robo con Biblia en mano que lo están haciendo. Que el Eterno tenga misericordia de ellos y que se arrepientan. Pero entonces, mis hermanos, no es bíblico. No diezmen, y lo voy a decir aquí. No diezmen. Es un robo. Es un robo. Aquí mis hermanos que están mirando, que van a este video, mis hermanos, es un robo. Lo están robando. Los pastores no son levitas, no guardan las fiestas, y los pobres no deben de diezmar. Al contrario,
el diezmo, si acaso el pastor está recogiendo el diezmo, debe ser para compartirlo con los necesitados de sus congregaciones. Así que